de la conferencia es para anunciar que hemos tomado la medida de el aumento del 5% para las jubilaciones. ¿Cobra la mínima usted? Sí, ¿Cuánto cobra? 18. Sabe que le aumentaron un 5%, ¿no? Sí. ¿Puede vivir con la mínima? No, que no alcanza para nada. La jubilación mínima, 19.035 pesos. Y resulta que para no ser indigente hacen falta 20.540. Con lo cual, todos los jubilados son indigentes. No es que sean pobres, ya son indigentes. ¿De cuánto cobró el jubilado en diciembre del 19 en mano en el bolsillo? ¿En mano? Sí, no, 19, que le sacó un bono de acá. Le dio para... sí. Muy bien, Sí. o sea, diciembre del 19 cobraron 19, diciembre del 20 van a cobrar 19, se terminaron las palabras, basta con el verso, Alberto Fernández. Le estás haciendo el ajuste a los jubilados. Pasado el material de archivo, un minuto para contextualizar, para poner unos testimonios que nos parecen bueno. de destacar, Estuvo muy bueno. pero la situación de los jubilados, enterándonos la semana pasada del aumento del 5%, la verdad que anunciarlo como lo anunciaron, la verdad que para anunciar un 5% no hubo ni una conferencia de prensa, porque fue... Justamente, Renzo, y te interrumpo por esto, justamente teniendo en cuenta lo escandaloso, lo denigrante, lo agravante, lo humillante y lo inconstitucional que es esto de esta dádiva, como se tira un huesito, yo no lo haría, ¿no? A un perrito, pero digamos en un dicho más del lenguaje popular. Migajas, así como en la época, vendría a ser una versión, esta visión de la señora Raberta, la que está a cargo, la funcionaria, perdón, que está a cargo, me salió de una manera un tanto directa, que está a cargo del ANSES en la actualidad. Antes estaba Moroni, así que para el caso fue un cambio de figuritas que no alteró demasiado el panorama. Moroni provocó casi un genocidio el 3 de abril de este año, eso no hay que olvidarlo, en donde dejó a la intemperie miles y miles de jubilados en un día que hacía mucho frío en esos momentos. Obviamente ya estábamos en pandemia y no se tomó ningún tipo de precaución con respecto al COVID, que en esos momentos estábamos en el periodo del pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Entonces, después se lo cambia porque fue muy discutido, directamente se lo cambió porque no quedaba otra medida. Sí, quedaba dejarlo, pero como eso a su vez iba a generar, digamos, choques desde el punto de vista mediático fundamentalmente, entonces se lo cambió. Porque lo que está sucediendo desde hace un tiempo, desde que prácticamente asumió este gobierno, es que está muy a lo que se tira algo, se tira, ¿no?, una noticia, y a ver qué provoca en los medios o en el sentir o en la palabra popular, vamos a utilizar ese término, o de las personas o de la gente, y después se va ayornando, acomodando de acuerdo a eso que se palpa, o cae bien o cae mal. Entonces, yo lo que considero que, y estoy plenamente convencida de lo que estoy diciendo, porque ocupé ciertos espacios del denominado poder, más que algunas personas, incuestionablemente, es muy difícil estar en un lugar de poder, pero hay que tener el tacto y la inteligencia suficientes como para tener, previo a ocuparlo, un programa. No digo que hay ciertas situaciones que pueden surgir en el día a día, eso puede ser, pero también hay que tener un plan alternativo. Y lo que veo en este gobierno, que pensé que no iba a suceder esto, cuando asumieron en diciembre del 2019, parece mucho tiempo, pero no es tanto, pero el suficiente para ver si tienen un programa de gobierno o no. No creo que lo tengan. O en realidad, si lo tienen,
está un tanto errático. Y eso perjudica mucho todas las políticas que se realicen, de ahí en más. Fundamentalmente y concretamente en el tema jubilados hay algo que va muy de la mano. Y ya esto desde la década de los 90 fundamentalmente, con otro saqueador como lo fue Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem en la década, reitero, de los 90, Ministerio de Trabajo, Caro Figueroa, Armando Caro Figueroa, otro señor que también quedó en el olvido y que no hay que olvidar para nada, y que los llamo genocidas tanto a uno como al otro, modificaron el sistema previsional que, bien o mal, ya estaba prácticamente desde que nació Argentina, con ciertas contribuciones y demás, y cajas previsionales diferentes según la actividad. Es decir, actividad pública, trabajo público, trabajo privado, es decir, cada gremio tenía su actividad. Incuestionablemente, durante la época del coronel y después general Perón, hubo algunas oficializaciones de proyectos que ya habían surgido desde la bancada socialista fundamentalmente, en la década del 20, del 30 y antes también, pero fundamentalmente del 20 y del 30, a nivel nacional, en cabeza de Dickmann, de Palacios, de Bravo y de otros más, por supuesto. ¿Qué pasó en la década de Menem? En la década del neoliberalismo o del ultraliberalismo, ¿no? Esto de neo es un neologismo que tampoco hace demasiado al caso. Del ultraliberalismo. Es decir, también cuando empezó a actuar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en esos momentos se crean, producto también de lo que ya dijimos en otro programa, el Acuerdo Marco, las AFJP. Es decir, por un lado, la jubilación estatal, y por otro lado, el sistema de privatización de las jubilaciones, en donde daban a las personas en relación de dependencia que aún no se habían jubilado la opción de optar por un sistema u otro. Me consta, lo viví y recuerdo las campañas que se hicieron para que no fueran la mayoría de los potenciales jubilados o jubiladas a ese sistema que iba a ser un desastre, como lo fue. También las FJP, conjuntamente con las ART... ¿Campañas de parte de quién? Campañas por parte de las empresas, de las empresas, que eran desprendimientos de las compañías de seguros. Es decir, si vamos haciendo todo un esquema, todo esto es lucro total. Es decir, invierten en propaganda, en medios, en armar toda una estructura muy importante, tanto a nivel empresarial como a nivel de programas, me refiero a nivel interno, privado, y eran muy cantos de sirena, porque indudablemente era lo mejor, pero las personas tenían que aportar y renunciar al sistema estatal, que quien responde es el Estado, ¿no es cierto? Es decir, tiene que fundirse el Estado en ese caso. Y es raro que un Estado quiera fundirse. En estos momentos, este método, a través de 2 decretos, ¿no?, que se puso, y todavía no está en vigencia porque tiene que llevarse al Congreso, pero que está propuesto desde el Ejecutivo mediante, reitero, 2 decretos, uno seguido del otro. No viene al caso que dé el número, cualquier cosa se contacta con nosotros a través de la página del programa, Trevino-Susana-Alo, o una que está conexa, Abogados Asociados Rosario, ASR, y bueno, pueden hacer las preguntas que quieran al respecto. Continúo. Entonces, este cambio en el sistema de la movilidad jubilatoria, que ya venía muy cercenada desde noviembre del año 2017 y antes también, del 2016, por el gobierno de Macri, que aparentemente fue una mejora, pero no lo fue, porque
escasearon mucho el tema jubilatorio y los montos de los haberes mensuales, con esto es el golpe final. Es directamente, es guillotinar las jubilaciones. Y esto no es casual. Es después que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, concretamente, lisa y llanamente, aunque suene fuerte y hasta un poco panfletario, esto es una condición que le impuso al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández el Fondo Monetario Internacional. No le demos más vueltas porque esto es así. Por lo tanto, estamos arrodillados ante el Fondo Monetario Internacional, que no es una sociedad de beneficencia, todo lo contrario, va a entregar dinero en la medida que se retaseen los derechos laborales y los derechos sociales en general, y en este caso de los jubilados. Todavía no se ha arribado, que se va a arribar dentro de poco, va a ser el paso 2. No soy agorera, no soy vidente, pero tengo el conocimiento suficiente como para saber que va a llegar y los contactos suficientes para decirlo directamente en este medio y en cualquiera. Por lo tanto, después va a ser la parte laboral, que el empresariado ya está con toda su campaña y con quienes son sus voceros principales desde el punto de vista político en este momento, muy visibles, a mi entender, como lo son el señor Esper, el señor Milei y tantos otros que están en el denominado Partido Libertario, que de libertario no tiene nada y que es un ultraliberalismo feroz. Quizás a algunos les suene muy fuerte lo que estoy diciendo, lo lamento. Esa es la realidad que yo veo y que ven muchas personas y que por otro lado se palpa en el día a día cuando los jubilados y las jubiladas no pueden ni comer, menos aún pagar los servicios y tampoco los medicamentos. La obra social que los nuclea, que es el PAMI, cada vez también les quita más derechos. No digo que sea muy mala, pero tampoco es óptima, ni les da todo lo que debería darles. También es muy importante decir, por otro lado, no quiero olvidarme de esto, porque podría durante horas seguir hablando del tema, obviamente no puedo hacerlo por un tema de espacio, y no es el momento tampoco, ¿no? Sería como para un debate con otras personas, ¿no? Pero sí, además la idea de la columna es sintetizar lo máximo posible. Sí puedo decir que ya en el día de ayer, que fue 27 de noviembre, tenemos el primer fallo en la República Argentina decretando la inconstitucionalidad de estos decretos del 5% en las jubilaciones y prácticamente de la no movilidad. Y es de un tribunal de la provincia de Entre Ríos, de la Cámara Federal de Entre Ríos, por supuesto, como lo hace siempre, el ANSES, presumo, y casi diría con certeza lo va a hacer, va a interponer un recurso de inconstitucionalidad, un recurso extraordinario, por ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí veremos los supremos, los que integran, los ministros que integran el Tribunal Supremo, que van a resolver. Pero ya hay un fallo, por lo tanto, quienes quieran, en su carácter de jubilados y de jubiladas, interponer recursos, decir que no se aplique porque esto va a ser para marzo de 2021. Además, cuidado, porque estos aumentos, que por supuesto son notoriamente inferiores a lo que sería el régimen de movilidad, que es el que constitucionalmente debe aplicarse, y el 82% móvil, de acuerdo a los haberes de las personas en actividad. ¿Qué pasa con esto? Esto licúa cualquier jubilación. Ya
la modificación legislativa, iba a decir el decreto, pero no fue decreto, pues hay tantos decretos desde marzo de este año que ya uno ya va decreto directo, pero bueno, no, la reforma legislativa que generó unas reacciones muy fuertes en la calle y que fue reprimida por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y muy criticada por esto, sobre todo por los grupos de izquierda, por el partido que está liderado por Miriam Bregman, por Nicolás del Caño y por otras facciones políticas y partidos políticos también, ¿no? Bueno, todo esto también fue una merma muy importante en las jubilaciones. Tengamos en cuenta que esa migaja del 5%, que es de acuerdo a los reajustes y los cambios que se realicen a nivel recursos del ANSES, así que ahí, vuelvo a decir, es tremendo lo que está pasando, ¿no? Ese 5% que se licúa es semestral, ni es mensual y menos aún trimestral o cuatrimestral, es semestral. Entonces, es peor todavía, porque con el índice o con el avance de la inflación tan grande y que lo palpamos en el día a día y que lo palpamos al comprar los productos elementales para poder sobrevivir, ¿cómo podemos hacer un reajuste a personas que ya cobraban muy poco, que ya cobran muy poco, como lo dijo una de las personas que fue entrevistada, y hay tantos miles, tantos millones de casos iguales, y que los veo diariamente o semanalmente en las filas que se forman en los bancos en donde pagan jubilaciones, y que son maltratados también, y vejados, no solamente por el monto, sino también en el distrato que se le da a través de los empleados muchas veces, y de ciertos funcionarios. Esto es tremendo. Vamos a tener un estado de indigencia por parte de los jubilados. Y a esto podemos llamar progreso, y podemos decir que esto es una reforma beneficiosa para jubilados y jubiladas. No, en modo alguno. Y lo podemos anunciar, como bien puntualizó Renzo al comienzo, en una reunión así. No, para nada. Por supuesto que se hizo y adornándolo, pero por más que se lo quiera adornar y pintar como una reforma beneficiosa, no lo es. No, es una vejación. No pusimos la conferencia completa, pero si uno ve la conferencia completa, Roberta lo anuncia como la nueva forma de movilidad que es muy peligroso. Sí. ¿Por qué es muy peligroso? Porque ya está sentando precedentes. Por eso es muy importante este fallo, porque ahí están cercenando, y reitero con esto, y están violando lisa y llanamente preceptos constitucionales, no solo del derecho interno argentino, sino del derecho internacional. Están violando derechos humanos, porque los jubilados y jubiladas son seres humanos. Y no escucho voces desde ciertos sectores, como a veces lo escuchamos, de organismos y organizaciones que defienden los derechos humanos, que digan esto es una barbaridad. Incluso no lo escucho. Incluso de los mismos jubilados que fueron muy críticos, o sea, con gobiernos anteriores, y cierto que como que se le perdona más, o sea, no, cierto no, es como que se le perdona, es una realidad. Fue una se forma le perdona muchísimo, muy suave de subir la organización, pero sí, se le perdona muchísimo más a un gobierno peronista que a otro tipo de gobierno que ante la mínima medida ya se lo sale a cuestionar. Y a un gobierno peronista, de hecho me costó encontrar testimonios de jubilados que digan no, con el aumento que era mínimo, es 900 pesos, no me alcanza, me parece una vergüenza, me costó. Y el resto decía, ¿y qué vamos a hacer? Nos tenemos que conformar en estos tiempos. Es que no es así, en estos tiempos no es así, no es así. Porque de pronto yo podría ofrecerle algo muy simple al Fondo Monetario Internacional, y para tratar de menguar un poquito este desajuste tremendo que hay, que cualquiera que ocupa un cargo legislativo y un cargo en cualquiera de los poderes del Estado, a nivel legislativo y ejecutivo,
cese con aumentar los asesores, las asesoras, secretarías, subsecretarías de subsecretarías, con sus respectivos asesores. El ANSES tiene casi 1 millón de empleados. Entonces estamos hablando de... una sobredimensión. Exactamente, una sobredimensión total. Eso por un lado. Y por otro lado, también en los respectivos ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial, también existen, considero, una enorme cantidad de ejemplos de una disparidad enorme entre la clase que gobierna y la clase que está siendo gobernada. Nosotros, es decir, las personas de carne y hueso. También se le podría imponer a quienes integran el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como provincial, que tributen de sus haberes mensuales, que no son menores porque no bajan de 300 o 400 mil pesos por mes, y no pagan nada de tributación, es decir, de impuesto a las ganancias. ¿Y jubilaciones de cuánto estaríamos hablando? Iguales, porque ellos es la misma que perciben, también es un privilegio. Es un privilegio y... Es un privilegio. Sí. Y además nos juzgan Es a una, nosotros, claro, y son un privilegio y es una lo que están teniendo. Una, y entonces ahí hay una desigualdad, es una casta que está gobernando, que está juzgando, y nosotros somos unos pobres idiotas, iba a decir otra palabra que empieza con P, pero no soy Babi Echecopar, y no voy a decir pelotudos, pelotudas, y lo voy a decir al final, que estamos resistiendo y decimos, ¿y qué va a ser?